Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Poder Informativo. Hoy, 3 de febrero, hemos recopilado las noticias más importantes de Latinoamérica. Y de inmediato comenzamos con lo más relevante en el Cono Sur. Iniciamos con los titulares. Estudiantes sirios encuentran nueva vida y refugio en México. Y Reporteros Sin Fronteras afirman que el país más peligroso para ejercer el periodismo es México. Corte Suprema de Brasil y diputados del Senado brasilero eligieron sus nuevos representantes para diversos procesos que siguen su curso en el país sudamericano. Y un chileno se lanza por la ventana del hospital de Madrid con su hija de 1 año. Ambos murieron. Llegamos finalmente al país trasandino, un nuevo caso de violencia de género que conmociona a Argentina. Iniciamos nuestro recorrido informativo en México con una de las noticias más relevantes del día de hoy. Y es que mientras la administración de Donald Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos de viajeros de 7 países de mayoría musulmana, una organización no gubernamental mexicana ayuda a estudiantes sirios a llegar a países latinoamericanos para finalizar sus estudios interrumpidos por guerra. Samal Duhamid, estudiante de arte, espera reconstruir su vida en México. Esta joven siria de 26 años es la 6ª persona que llega al país como parte de un proyecto civil que busca ayudar a las víctimas de la guerra a terminar sus estudios. Y yo espero, en verdad aprecio esta iniciativa. Teníamos la firme convicción de traer 30 personas que estuvieran en Siria, que hubieran padecido la catástrofe humanitaria a raíz de la primavera árabe y que pudieran venir a México a reconstruir su proyecto de vida y que pudieran participar de la reconstrucción de su país al concluir sus estudios o al final del conflicto, lo que pase primero. El proyecto comenzó hace 3 años por iniciativa de profesionales mexicanos del sector público y privado con el apoyo de organizaciones internacionales que trabajan en la zona de conflicto y en campos de refugiados. Entre el comité de bienvenida está Hassan, el primer joven que formó parte del programa para terminar sus estudios en comunicación. Y decidí irme, así que es la razón principal por la que dejé el país. No quiero ser parte de la guerra porque ser parte de la guerra significa matar a alguien, y no quiero matar a nadie. Mientras Estados Unidos ha cerrado sus puertas a refugiados y 7 países de mayoría musulmana, la Agencia de la ONU para Refugiados asegura que las iniciativas sociales son una alternativa valiosa. Y continuamos con este país centroamericano para conocer que México es el país más peligroso de América Latina para los periodistas, principalmente el estado oriental de Veracruz. Así lo denunció la organización Reporteros Sin Fronteras. Esta organización también expresó su preocupación por la actitud violenta del presidente de Estados Unidos hacia la prensa. Revisemos esta información. México es el país más peligroso del mundo para los periodistas en América Latina y el tercero del mundo solo por detrás de Siria y Afganistán. Según el informe presentado por Reporteros Sin Fronteras el jueves, el estado de Veracruz registró el mayor número de muertes, principalmente durante la administración del exgobernador Javier Duarte, actualmente prófugo acusado de lavado de dinero. La situación en muchos estados mexicanos es terrible para los periodistas, con más y más asesinatos por los cárteles de la droga, algunas veces por políticos corruptos y algunos periodistas son forzados a exiliarse en la capital, Ciudad de México. He conocido a muchos en exilio interno, pero también son forzados al extranjero. El país donde más periodistas se exilian es en los Estados Unidos, y el énfasis de Trump en los migrantes, en los periodistas, son evidentemente extremadamente problemáticas para esos periodistas. La organización también destacó su preocupación por el comportamiento del presidente estadounidense Donald Trump hacia la prensa. La actitud de Donald Trump hacia los medios es extremadamente preocupante, por supuesto para los Estados Unidos, para la libertad de prensa en ese país. Nunca se detiene, por sus palabras, en Twitter, para ser violento contra los periodistas y ya podemos ver una forma de radicalización contra los periodistas que es preocupante. Pero es incluso más problemática para el resto del mundo ya que da un verdadero mal ejemplo. Según el informe, entre el año 2000 y 2017 se registraron 99 casos de periodistas asesinados en México, 19 de ellos en el estado de Veracruz. Ahora pasamos inmediatamente a Colombia.
El excongresista colombiano Odín Sánchez fue puesto en libertad el jueves tras permanecer secuestrado durante 10 meses por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Su liberación era una de las últimas condiciones para lanzar las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN. Veamos la información. Odín Sánchez es libre. El excongresista colombiano fue puesto en libertad el jueves en la selva del Chocó tras permanecer secuestrado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional durante 10 meses. Su puesta en libertad, junto a la de los rebeldes Nixon Cobos y Leivis Valero, era una de las últimas condiciones para lanzar las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN. Hay que unirse para que obliguemos a esos diablos del Ejército de Liberación Nacional a que dialoguen, a que hablemos de paz, a que entreguen, si tienen más gente que la entreguen. Sánchez era rehén de la guerrilla desde abril pasado cuando se ofreció un intercambio para que su hermano Patrocinio fuera liberado. El exdiputado aseguró que desconoce el monto que pagó su familia para su liberación y afirmó que durante el tiempo que pasó retenido no fue maltratado. ¿Que cómo me trataron? Yo no puedo decir que a mí me trataron mal. La verdad, mentiría si les dijera, porque quienes me tenían eran entre sí familias. En tanto, el presidente Juan Manuel Santos dijo en Bogotá que tras la liberación de Sánchez, las conversaciones entre el gobierno y el ELN, la última guerrilla en el país, comenzarán el próximo martes en Quito. Y continuando con este tema, ahora les mostraremos algunas declaraciones del excongresista Odín Sánchez, horas después de haber sido liberado. Revisemos este material. Bienvenido a la libertad. No, pues yo siempre he sido libre. Físicamente estaba retenido o secuestrado. Es un problema de semántica. Pero siempre he sido libre. Y ni lo uno ni lo otro me va a coartar a mí mi libertad interior de opinar respecto de. Por manera que estoy supremamente agradecido con todos los que tuvieron que ver con esto. Con Santos, con los señores facilitadores o miembros de los estados garantes, con un pequeño grupo de insurgentes que me mantuvo durante estos casi 10 meses mañana. Y en esta misma línea de liberaciones, el gobierno de Colombia manifestó su preocupación por el soldado colombiano Freddy Moreno, quien sigue en poder del Ejército de Liberación Nacional. Veamos las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, quien se manifestó con respecto a este tema. Yo he confiado en que junto con la liberación de Odín Sánchez pudiera darse también la liberación de nuestro soldado, pero eso no ha sucedido, lo cual por supuesto me lleva nuevamente a exigir del ELN la liberación de ese soldado. Hemos tenido contactos con la Cruz Roja que nos estaban indicando que era probable que lo devolvieran, eso no ha sucedido hasta el momento. Nosotros seguimos haciendo todas las averiguaciones como lo hemos hecho desde el primer momento en que el ELN lo secuestró. Y a esta hora nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con más de Poder Informativo. A perfectly balanced lager, recognized in 192 countries around the world. And we make sure by sending samples from all the breweries back to the Netherlands to taste. Really? You send every sample back? And it tastes the same everywhere. From Sydney to Santiago? From Cape Town to Chicago. From Kilimanjaro to Kalamazoo? From Tokyo to Toronto. From Panama City to New York City? Hey, Willie.
From Tokyo to Toronto, we said that already. There's more behind that star. Y nosotros estamos de regreso con más noticias a través de su noticiero Poder Informativo y continuamos en Brasil. El publicista brasileño João Santana, que dirigió campañas presidenciales en Brasil y otros países de América Latina y África, fue condenado a 8 años de prisión por sus vínculos con la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras. João estuvo trabajando en diversas campañas políticas, entre ellas en El Salvador con Mauricio Funes, así como junto al dominicano Danilo Medina y el angoleño José Eduardo dos Santos en el 2012. En este mismo año también dirigió la última campaña del fallecido presidente Hugo Chávez. Con esta condena, el experto en publicidad electoral se alza la dignidad de América Latina en la lucha contra la corrupción, al tiempo que se hace un llamado a la justicia de actuar con integridad, según Rosalía Sosa de Participación Ciudadana. Nueva vez al Ministerio Público se le manda un mensaje desde Brasil que tiene que accionar, porque si no se acciona en territorio dominicano, nos van a enrostrar en la República Dominicana que aceptamos actos de soborno y no pasa nada. Ese es el reflejo de que ese es un sistema que funciona en ese país. Parece que el tema de la corrupción, en el único país en donde los sistemas no funcionan es en la República Dominicana. Tanto Rosalía como Alexis Jiménez, diputado del PRM, coinciden en que el presidente Medina debe fijar su posición al respecto por tratarse de su ex asesor de campaña. Yo creo que el presidente de la República con este tema lo que debe es dar una rueda de prensa y explicarle al país cuál fue su relación con João Santana. En estos momentos hay bastantes cuestionamientos a las campañas del presidente Danilo Medina y por lo tanto él tiene que hablar. Mientras, algunos legisladores sostienen que no existen conexiones que obliguen al primer mandatario dominicano a referirse al tema. João Santana no tiene ninguna vinculación que pueda comprometer al presidente de la República. João Santana se conoce como un buen estratega político. Danilo Medina no contrató a un delincuente, sino a un supuesto experto en materia de trabajo político, de asesoría. Santana dirigió campañas presidenciales en Brasil, República Dominicana y otros países de América Latina y África. Y continuamos en Brasil. Rodrigo Maia, un estrecho aliado del presidente brasileño Michel Temer, ha sido elegido este jueves presidente de la Cámara de Diputados. Esto en sustitución de Eduardo Cunha, que tuvo que dimitir su cargo por las investigaciones abiertas en su contra por casos de corrupción. La Cámara de Diputados de Brasil reeligió el jueves a Rodrigo Maia como su presidente. El representante por el estado de Río de Janeiro se comprometió a apoyar la política de austeridad que ha promovido el presidente Michel Temer para combatir la recesión económica. Un parlamento reformista. Un parlamento que entregue en 2018 por sus iniciativas y también por las del gobierno, un país en crecimiento, un país generando empleo. Maia, del derechista Partido Frente Liberal, ha sido mencionado en la investigación Lavallato sobre sobornos y desvíos de fondos públicos en la estatal Petrobras, pero niega cualquier implicación. El legislador sustituyó en julio pasado a Eduardo Cunha, quien fue destituido y detenido acusado de corrupción, así como de lavado de dinero. Y nosotros continuamos en Brasil, y los cambios en Brasil no se detienen. Allí también se conoció que la Corte Suprema de este país designó a Edson Fachin como juez a cargo de las investigaciones del escándalo de corrupción en Petrobras. Esto tras la muerte de su antecesor en un accidente aéreo. La Corte Suprema de Brasil designó el jueves al juez Edson Fachin como nuevo encargado de las investigaciones del caso Petrobras. Su perfil técnico es considerado cercano al de su predecesor, Teori Zavascki, quien falleció el mes pasado en un accidente aéreo. Fachin era el único de los candidatos que se mostró neutral en torno a la llamada Operación Lavallato, trama de multimillonarios desvíos de fondos públicos desde la estatal. Su primera tarea será tratar la confesión de 77 ex ejecutivos de la constructora Odebrecht involucrados en el escándalo, lo que para la Fiscalía duplicará el número de investigados. Y a esta hora nosotros hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de las mejores noticias de Latinoamérica aquí en Power TV.
Heineken has been family-owned since 1873. Right, for 140 years they own the brand. And because the name is on the bottle, they don't compromise the quality. I get that. I don't put my name on a bad film. Well, I did some late 80s music videos that weren't that good. Oh, really? Yeah. Don't worry about it. You're still my third best actor. Third? Right, third. I'm still in the top 5. There's more behind the star. Make every project a project to be proud of. Get the advice you need, the value you expect, and the quality you deserve. See the Do It Members flyer for great savings. Regresamos con más de Poder Informativo y de inmediato pasamos a Chile con una lamentable noticia. Un trágico fin tuvieron un padre chileno y su hija de 1 año en España, luego de que éste se lanzara desde el 4º piso del Hospital Universitario de La Paz en Madrid con su bebé en los brazos. Pese a los esfuerzos de los médicos por reanimarlos, ambos murieron. El hecho ocurrió cuando el padre y la madre estaban a punto de abandonar el hospital, donde se había dado de alta a la pequeña del servicio de pediatría tras ser operada de una compleja cardiopatía congénita. Un hombre de 27 años y su hija de 1 han muerto este viernes, cuando el primero se ha arrojado con la pequeña desde una ventana del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Según han confirmado fuentes de la investigación, el suceso ha ocurrido sobre las 8:30 horas, cuando los padres han ido al hospital a visitar a la menor. Por motivos que aún se desconocen, el padre ha cogido a la menor y se ha lanzado con ella desde una ventana, desde una altura de unos 4 pisos, a un patio interior, resultando ambos fallecidos. Fuentes de la Comunidad de Madrid han precisado que la niña acababa de recibir el alta en la unidad de pediatría cuando ha ocurrido el suceso. Un equipo de profesionales del hospital ha intentado reanimar a las 2 víctimas, pero finalmente padre e hija han fallecido. La Consejería de Sanidad ha precisado que el caso está en manos judiciales y policiales. El suceso ha comenzado en torno a las 8:30 de la mañana. Al parecer había una niña que estaba ingresada, pero ya había sido dada de alta en la primera planta del hospital infantil, una primera planta que está situada a la altura de una 4ª planta, más o menos a unos 12 metros del suelo. Estaban presentes el padre y la madre que se llevaban ya a la niña. Por causas que desconocemos, el padre se ha caído, se ha arrojado por la ventana con la niña a una altura, como decimos, de unos 12 metros. Inmediatamente cuando se ha experimentado el golpe, trabajadores del Hospital de La Paz han salido para auxiliarles tanto a la niña como al padre, un varón de 27 años. En principio presentaba politraumatismos, ambos, y también una parada cardiorrespiratoria. Han estado durante más de 3/4 de hora realizándoles maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero finalmente y lamentablemente no ha podido ser posible revertir la parada y han confirmado el fallecimiento de ambos. Los cuerpos ahora mismo ya el juez ha dado la orden del levantamiento y serán levantados próximamente. Todo este caso está bajo una investigación policial y judicial y en los próximos días suponemos que conoceremos más detalles. ¿Se sabe la nacionalidad? No. ¿Y por cómo ha conseguido abrir la ventana el hombre? Pues se desconoce todavía, esos son un poco los detalles que se van a ir conociendo a medida que se desarrolla la investigación policial. ¿Se sabe ya si han llegado los familiares? No. ¿Cuánto tiempo llevaba la niña ingresada? Llevaba unos días, no te puedo especificar. Lo que sí es cierto es que ya estaba dada de alta y en ese momento se la llevaban. ¿Y en qué estado se encuentra la mujer? ¿La habían dado de alta? Perdón. ¿La habían dado de alta esta misma mañana? Sí, la habían dado de alta ayer, pero se la llevaban esta mañana. ¿En qué estado se encuentra la mujer? Pues la mujer ha sido atendida de una crisis de ansiedad, lógicamente. La niña era prematura, nacida prematura, había estado ingresada más veces aquí, ¿verdad? La niña tenía 1 año y era prematura. Lógicamente los bebés prematuros suelen visitar con bastante asiduidad los hospitales. ¿Y los padres habían pasado la noche los dos con la niña en el hospital? Desconocemos si los dos, pero lo que sí es cierto es que en la zona infantil del hospital los padres o uno de los dos padres siempre pasan la noche con los niños, no sé si los dos. No podemos saber qué
qué es lo que exactamente ha ocurrido, y lo que sí sabemos es las consecuencias de lo que finalmente ha ocurrido y cómo ha ocurrido, pero no sabemos los motivos por los que finalmente el padre o bien ha caído o bien se ha arrojado al vacío. ¿Siguen los cuerpos aquí todavía? Todavía sí, ya habían dado orden de levantamiento del cadáver por parte del juez, de los cadáveres, y en los próximos minutos serán trasladados a una tópico forense. Lo comentaba el compañero por la ventana, ¿es un tipo de ventanas que en principio no se pueden abrir desde dentro o son ventanas normales? Pues yo lo desconozco, ese detalle de las ventanas. Sé que es una primera planta, el equivalente a un cuarto piso, pero es una primera planta y que tiene una altura de unos 12 metros con respecto al suelo. ¿Y ha sido la madre la que ha alertado de que se habían lanzado al vacío? Bueno, pues lo desconozco también, pero supongo que con el ruido que ha habido y tal, pues los trabajadores lo que sí me dicen es que han salido en cuestión de segundos los trabajadores, tanto de urgencias como del resto de áreas del hospital para atenderles. Y de Chile nosotros pasamos a Argentina. El médico anestesista acusado de agredir brutalmente a una joven en Argentina reconoció el hecho cuando prestaba una declaración ante la justicia y atribuyó lo acontecido al consumo de drogas. Esto es un nuevo caso de violencia de género que ha conmocionado al país trasandino. Sin embargo, su abogado ha afirmado que podrá salir en libertad. La tentativa de homicidio tiene particularidades, tiene ciertas premisas que acá están ausentes. Entendemos, nosotros respetamos lo que dice la familia y que cuando uno ve a una hija o a una clienta en ese estado, lo que quiere es que la persona se quede de por vida en la cárcel. Esta chica en poco tiempo se va a recuperar y esto va a ser un mal trago en su vida. Entendemos que no están dadas las condiciones para sospechar que acá ha habido una tentativa de homicidio. ¿Puede quedar libre su cliente? Sería lo lógico, lo justo y lo legal que por la imputación que tiene y todavía la escasa posibilidad de otra imputación más grave, que esté en libertad. Posiblemente el doctor no haya visto a Belén, ¿no? Ni la haya escuchado a Belén. Y quedará entonces para los libros de la medicina contemporánea la convulsión más brutal de la historia, si es que realmente fue así. La pregunta, Augusto, es cuáles son los argumentos del abogado para sostener que esto está fuera de la tentativa de homicidio. Bueno, porque en principio la causa del doctor Litvak, por la cual declaró ayer, es lesiones. Hay que ver si son lesiones leves o lesiones graves, si demanda más de un mes de recuperación, la recuperación de las lesiones que ha sufrido Belén. Eso lo van a determinar peritos médicos, en principio es lesiones. Si se mantiene así es un delito excarcelable en el caso de que él no tenga antecedentes ni haya peligro procesal, es decir, entorpecimiento de la investigación. Nos quedamos con este punto. Antecedentes, porque todo esto agrava o nos conduce hacia una dirección. ¿Los tiene? ¿Hubo alguno reconocido? Bueno, nosotros estuvimos preguntando, indagando sobre eso. No tiene antecedentes penales ni tampoco de entradas en comisarías, pero los abogados que patrocinan a Belén, el doctor Fernando Burlando, dijo que llamaron a su estudio jurídico 4 mujeres que dicen haber sido víctimas de hechos similares por parte de Gerardo Biliris. A ver, se lo contaron al doctor Burlando, él dice que las va a presentar. ¿Serán testigos? ¿Serán otras víctimas? ¿Podrán aportar en el caso de que él quiera demostrar que esto se ha tratado de una tentativa de homicidio? Belén dice, él me pegaba y me decía, te voy a matar. Ahora, de decir te voy a matar a tratar efectivamente de matar a alguien hay un trecho y esto es una tarea que va a tener que desandar lógicamente la investigación, ¿no? Mientras tanto, lo que sostiene el abogado defensor de Biliris es que él puede, lógicamente, tiene que quedar procesado y tiene que ser investigado, pero que tiene que ser esto en libertad. Falta ver es el tema del oído izquierdo, porque no escucho nada, absolutamente nada, así que veré qué me van a hacer. Por ahora interno no tengo nada, es todo externo, viste, todo golpes y todo lo demás, pero ahora interno no tengo nada. Se droga y para mí se pasa de mambo porque los dos venían drogándonos, pero él se va de mambo muy fuerte, así todo, no quiere decir que me tenga que pegar, pero me pegó muy fuerte, mucho. Creo que dijeron que tenía convulsiones. Es imposible una persona con convulsiones, me parece que deja de tener convulsiones y queda totalmente apagado o totalmente cedido. No, sigue pegando una persona, como a mí me golpeó mucho, patadas, piñas, lo que venía me golpeaba mucho y muy fuerte. Yo lo pongo de costado pensando que tenía convulsiones, cuando lo pongo de costado
al toque pasarán 2 minutos y él empieza a pegarme muy fuerte, de la manera que me pegaba, y de ahí no paró más. ¿Y vos cómo estabas en ese momento? Porque también habías consumido, pero estabas consciente. Yo estaba bien, tan consciente como a querer ayudarlo a él, muy consciente estaba, si a mí un chico se tiraba ahí, se caía ahí, yo iba a atenderlo, o sea, en ningún momento estaba tan inconsciente. Yo no creo que él estuviera tan inconsciente, porque uno cuando deja de tener convulsiones, queda apagado, queda cedido, no queda en la manera que él quedó y pegando tanto a una persona, muchas horas pegándome. Yo termino trabajando para él, dejo mi trabajo para trabajar con él y después... Y finalmente nosotros llegamos a Uruguay. Allí miles de uruguayos se tomaron Montevideo en protesta. Esto por la creciente ola de feminicidios en este país. Montevideo se pronunció nuevamente contra la violencia machista que aqueja a Uruguay en 2017. Esta vez la manifestación fue en honor a la bailarina Valeria Sosa, quien hace pocos días fue asesinada por su exmarido. La marcha fue convocada por la comparsa de negros y lúvolos Mi Morena, a la cual Sosa pertenecía. Miles de simpatizantes recorrieron las calles de la capital al ritmo de los tambores de la comparsa, que entonando el popular candombe dio el último adiós a Valeria. Previo al inicio del recorrido, Juan Eismendi, integrante de la comparsa, declaró que como pocas, Valeria tuvo la valentía de denunciar. Lo que Valeria sí accionó fue lo que la policía y todo el sistema prefirió dormir en un cajón. El sistema falla y nosotros los hombres también. La senadora Daisy Toruné, reconocida defensora de los derechos de género y de la tipificación del feminicidio, estuvo presente en la manifestación y se mostró notoriamente indignada ante la situación. Viste que ya uno no tiene ni palabras para poner. Y francamente vamos a seguir peleándola y vamos a seguir tratando de que haya conciencia, vamos a seguir tratando de que las leyes se aprueben rápidamente y se mejoren. Pero creo que todos tenemos que poner un poquito de corazón en esto. Valeria Sosa fue asesinada de un disparo en la cabeza el pasado 30 de enero a manos de su expareja, un agente de policía que, pese a tener denuncias por violencia doméstica, portaba su arma de reglamento, algo que está prohibido luego de que un funcionario es denunciado por este tipo de hechos. Este caso se suma a una ola de feminicidios en Uruguay que ya cobró la vida de 4 mujeres en lo que va de 2017. Y de esta manera llegamos al final de nuestra edición Poder Informativo a través de Power TV. Este programa es presentado en colaboración con Caribbean Speed Printer y su periódico Bon Día. Esperamos ustedes hayan disfrutado de todas las informaciones y la invitación es para el lunes, donde nuevamente les traeremos las noticias más relevantes de América Latina y el Caribe. Quien narró para ustedes, Fabiola Cárdenas, y esto fue Poder Informativo.